A esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Señoras, señores, amigos, muy buenas noches. Comienza aquí Polideportivo en este lluvioso lunes 4 de abril, cuando ha vuelto la competición después del parón de Semana Santa. La verdad es que el pasado fin de semana había pocos encuentros, pero muy interesantes. Encuentros que estuvieron muy igualados, pero en el que la suerte no estuvo del lado de los equipos de Abarán, que finalmente no pudieron conseguir la victoria en ninguno de ellos. Pero en fin, se estuvo luchando hasta el final, que quizá es lo que importa. Bien, pues comenzamos nuestro repaso al marcador del fin de semana hablándoles de fútbol y centrándonos en la primera territorial que volvía a la competición, al igual que la preferente, no así la tercera división ni las categorías de base, en un atípico fin de semana. El Abarán jugaba en la tarde del sábado en el Municipal de Las Colonias a partir de las 5:30 de la tarde, lo que nos permitió a los aficionados pues acudir, aunque no fuera de forma completa, tanto a este acontecimiento como el que se disputaba con anterioridad a partir de las 4:30 en el pabellón, el partido de fútbol sala del que después también hablaremos. El partido fue bastante igualado, un partido sin muchas ocasiones por parte de uno u otro conjunto, quizá con un poquito más de dominio del rival, del Balsicas Atlético, un equipo plagado de jugadores veteranos. Un equipo con muchos años de batallitas en sus filas, enfrentándose a la bisoñez de algunos de los jugadores del Abarán. Pero un equipo que pese a ello no creó realmente peligro ante la meta de David Fernández, sino es en contadas ocasiones. Por contra, el equipo local, que tampoco no se le veía dominador del partido, no se le veía tan cómodo como en partidos anteriores, no es menos cierto que sí tuvo varias ocasiones, 3-4 ocasiones, en las que pudo determinar totalmente el resultado del partido. No fue así y finalmente acabó pagándolo con un postrero gol del equipo del Balsicas que le daba el empate. Quizás merecido por lo que se había visto en el juego, pero atendiendo a la famosa frase de Bujadín Bosco, en el fútbol es fútbol y gol es gol. Y esto es una verdad absoluta, que finalmente goles son amores y aquel que marca logra la victoria, aunque parezca de perogrullo, y si el Abarán hubiera logrado el 2-0 en un balón que sacó un defensor debajo de los palos o en una ocasión anterior, sobre todo recuerdo una de Adri, pues probablemente estaríamos hablando de que los 3 puntos se habían quedado en casa, algo que no pudo ser. El partido se presentaba complicado. El Balsicas está en posición de promoción de ascenso y en clara línea ascendente. Es un equipo, según nos contaban en la tarde del sábado, en el que todos los jugadores tienen algún tipo de compensación económica, que tiene interés desmedido en volver a la territorial preferente, a la categoría que perdió la temporada pasada. Y de hecho, aunque no comenzó bien la temporada, pues ha ido mejorando y poco a poco va ascendiendo hasta colocarse en la 4ª posición que ostenta en la actualidad, incluso con posibilidades reales de buscar el ascenso directo, que según sus directivos es el objetivo a 7 jornadas para el final. El Abarán formó en la tarde del sábado con David Fernández en la portería, con Fran, Parra, Miñano, Schuster, Bermúdez, Adri, Juanvi, Pérez, Pablo y Alex Seco. Un cambio en relación a la alineación que presumíamos que podía ser titular nosotros en nuestro último programa, en el del viernes, lo que suponía que de nuevo Pérez ocupaba posición en lo que ha sido habitual a lo largo de su carrera como delantero centro. Eso situaba a Pablo como segundo delantero en una posición un poquito más retrasada, a Alex en una banda y a Adri en la otra. En el centro del campo se situaba a Bermúdez junto a Miñano, que era como un falso lateral izquierdo que ocupaba esa banda en ataque, pero también ayudaba al centro del campo. Y en la zona de atrás, en la zona de retaguardia, con el meta, con el joven David Fernández, pues Fran en banda derecha, Parra en la izquierda y Schuster con Juanvi en el eje de la zaga. El partido, en la primera mitad sobre todo, al menos en los 25 minutos que tuvimos ocasión de presenciar, no deslumbraba, no era un partido muy llamativo ni muchísimo menos, y de hecho el 0-0 con el que se llegaba al descanso pues parecía
lo más lógico, lo más normal, cuando a los dos equipos le costaba mucho llegar a la portería rival. En cambio, en el inicio de la segunda parte se produjeron cambios en ambos equipos, 2 en el equipo del Balsicas, 1 en el Abarán, concretamente Juanfran sustituía a Miñano, con lo que había un cambio táctico. Pasaba a ocupar esa posición en el centro del campo, pero como más centrocampista que su compañero. Y lo cierto es que la segunda parte comenzó con muy buen pie para el Abarán, porque tras un saque de esquina a la derecha del meta Juan Eduardo, el balón iba hacia el borde del área pequeña, donde Schuster enganchaba un fuerte remate de cabeza que se colaba inexorablemente en la portería del Balsica y establecía el 1-0 en el marcador. Un gran gol para el capitán del Abarán, que se lo merecía por el trabajo que estaba realizando, y una ventaja que dio una cierta tranquilidad al equipo local. Eso provocó que el rival, el equipo del Balsica, se fuera todavía más al ataque, que siguiera realizando cambios, buscando jugadores de ataque, valga la redundancia, jugándosela, dejando en el vestuario o en el banquillo a jugadores de corte más defensivo. Incluso al final el delantero centro se marchaba el capitán, el número 10, el entrenador del Balsica buscaba por todos los medios el gol del empate, sobre todo con la salida del veteranísimo Emilio Rodríguez al terreno de juego, un jugador que durante muchísimas temporadas ha militado en el Mar Menor, en tercera división, incluso en segunda división B, al que hemos visto en multitud de ocasiones en el Municipal de Las Colonias. Y finalmente, cuando quedaban solo 2 minutos para que se llegara a cumplir el tiempo reglamentario, pues fue precisamente Emilio Rodríguez quien aprovechó un error en el despeje de la defensa para recoger un balón en el área pequeña y sin mucho ángulo cruzar el balón al segundo palo, lejos del alcance del meta local de David Fernández, que nada pudo hacer para evitar el gol del empate. Después de este tanto, el Abarán buscó a la desesperada el gol que le diera la victoria, pero este ya no llegó. También lo siguió intentando el Balsica, quedaban solo los 4 minutos que dio de prolongación el colegiado, el señor Gelabert Canaves, que yo creo que no estuvo mal, no tuvo demasiados problemas y supo controlar sobre todo los intentos del equipo del Balsica de mandar sobre el terreno de juego, de imponer su veteranía. De hecho, mostró 4 cartulinas amarillas al equipo visitante y 2 al conjunto local, concretamente a Pablo y Bermúdez. Quizá el mayor lunar del colegiado, yo creo, se lo achaco a uno de sus auxiliares, el juez de línea de la banda de los banquillos, es que no expulsara al jugador número 4, a Negro, a uno de los jugadores veteranos del equipo, cuando tras una falta recibida por parte de Bermúdez, en la que vio la cartulina amarilla, este le soltó el pie, soltó una patada sin balón, que debía de haber sido cartulina roja, pero fue una jugada que la debió ver el asistente. Creo que el árbitro estaba pendiente de otras incidencias del juego y no vio tal circunstancia. En fin, eso es lo más reseñable de un partido en el que hubo un poco más de ambiente en las gradas que en jornadas anteriores, quizá porque no jugaban los grandes, quizá porque también se dejó notar al menos una veintena, 20, 30 aficionados como mínimo del Balsicas que hicieron mucho ruido en las gradas del Municipal de Las Colonias, y por fin se llegaba a la finalización del choque con ese resultado de empate a 1 que creo que no dejaba contento a nadie, porque los de Balsicas buscaban la victoria y el Abarán necesitaba la victoria. De esta forma se rompe una racha de bastantes victorias de forma consecutiva, pues desde el pasado, desde el pasado 22 de noviembre, cuando el equipo perdía en casa frente al Lumbreras, había logrado ganar al Jumilla, a la Vanilla, al Fuente Álamo, al Mar Menor, al Yeclano B y a los Alcázares, 6 victorias consecutivas. Una lástima que se haya roto esa racha, porque estaba siendo impresionante por parte del equipo abaranero en su propio feudo. En fin, el próximo fin de semana el equipo volverá a jugar en casa, tenía 2 partidos consecutivos, será el Rincón de Seca el visitante en esta situación. Esperemos que el cuadro de Emilio Bru vuelva a recobrar esa alegría con la que ha jugado en los partidos de casa, ese poder goleador, y con ello lograr un nuevo triunfo, y al menos, pues en lo que quede de temporada, intentar mejorar al máximo posible su situación clasificatoria y sobre todo dejar satisfecha a la afición, y yo opino que quedar satisfechos sobre todo los propios jugadores del trabajo que realizan sobre el césped de Las Colonias, por cierto, en muy buen estado en la tarde del sábado. Quizá un poquito seco, como decían algunos de los aficionados, pero un césped que ya lo quisieran para sí otros muchos equipos, incluso de categoría superior. Al final no pudo ser, no se pudo mantener la racha. Abarán 1, Balsicas 1. Estás escuchando Polideportivo.
La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Y se disputó al completo la jornada número 27 de esta primera autonómica, por tanto solo 7 para el final, con los siguientes marcadores: Rincón de Seca 3, Fuente Álamo 1, Cartagena B 2, DTT Red Móvil 3. Atención a la victoria del equipo que preside Agustín Ramos a domicilio, que le mete de lleno en la pelea por las primeras posiciones. Beniel 2, Mar Menor 1, Habanilla 2, Pliego 0, Alcantarilla 1, Yeclano Deportivo 0. El líder gana por la mínima, pero sigue siendo el equipo menos goleado con mucho, lo que le permite seguir ostentando esa posición de privilegio. Atención a este marcador: Jumilla B 3, Jabalí La Ñora 1. Primera victoria de la temporada del filial jumillano, primeros puntos que consigue. Por fin abandona el 0 en su casillero, sin duda una de las grandes noticias de esta 27ª jornada. Alberca 2, Los Alcázares 5, importantísima la victoria del equipo costero en su visita al Municipal de la Alberca, en un partido que podía ser trascendental. En otro choque de gallitos, Lumbreras 1, Esparragal 1 y el ya comentado Abarán 1, Balsicas Atlético 1, con lo que la tabla clasificatoria sigue encabezada, como les decía, por el Alcantarilla con 53 puntos, seguido por el Habanilla con 52. Estos dos equipos ocupan ahora mismo posición de ascenso directo a territorial preferente. En posiciones de liguilla, de playoff, tercero Esparragal con 50, a 2 del segundo clasificado. Cuarto Balsicas con 48, quinto Cartagena B con 47, sexto Lumbreras con 46. Su ventaja sobre el séptimo y octavo todavía es relativamente notable, 4 puntos le separan. Los Alcázares y DTT Red Móvil son séptimo y octavo con 42. Beniel con 39. Y yo creo que ya muy lejos de poder dar alcance a ese Lumbreras. Son nada más y nada menos que 7 puntos a falta de 7 jornadas, lo que equivale casi a decir que tiene que hacer un pleno y que los de arriba fallen mucho. Por tanto, mucho más difícil para los que le siguen. La Alberca es décimo con 37, el Abarán un décimo también con 37. 34 tiene el Rincón de Seca, nuestro próximo rival, 33 puntos para Jabalí La Ñora en 13ª plaza. 14º es Fuente Álamo con 31. 15º, fuera de descenso, Mar Menor B con 27. Y las posiciones de descenso, precisamente para Pliego, también con 27, Yeclano B con 25, colista el Jumilla B, ahora con 3 puntos. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Y si el partido de fútbol era interesante, cambiamos de deporte para hablar de fútbol sala y para comentarles lo que fue el auténtico partidazo de la tarde del sábado en el pabellón Príncipe de Asturias. Nos visitaba el líder, nos visitaba el campeón. A falta de 4 jornadas, el filial del Pozo ya había logrado de forma matemática esa primera plaza en el grupo 7 y su clasificación para el Campeonato de España. El Deportivo Abarán, hasta entonces, en las 26 jornadas anteriores, había sido el único capaz de lograr arrebatarle algún punto al conjunto charcutero con el 3-3 de la ida. Y el objetivo del equipo de José Antonio Molina Deli era intentar conseguir la victoria, batir por primera vez al Pozo, y a fe que lo intentaron los chavales. Incluso podemos decir que durante toda la primera parte los del Pozo no las tenían todas consigo, pero en la segunda mitad, en la que también le favoreció un poquito la suerte, lograron abrir brecha en el marcador y finalmente la victoria se fue para el conjunto campeón. Lo cierto es que el Deportivo Abarán fue un rival digno, muy digno, para enfrentarse a todo un equipo del Pozo que podemos catalogarlo con una palabra como semiprofesional. El pasado viernes hablábamos con el presidente del Deportivo Abarán, con José Alfonso Montiel, y comentábamos cómo el equipo del Pozo cuenta con 5 o 6 jugadores que no son ni siquiera de la región de Murcia, que están viviendo en Murcia, becados por el club, con un piso tutelado, un piso de estudiantes, en fin, jugadores que en muy pocas temporadas podemos verle incluso en el primer equipo del Pozo, como ocurre con otros de los actuales componentes de la primera plantilla, incluso jugadores internacionales que han sido campeones de Europa hace breve fecha. Lo cierto es que el partido tuvo su interés, tuvo mucho ambiente en la grada, lo que también es de agradecer, y tuvo unos protagonistas. Por parte del equipo local, Alex salió como portero titular con Iván Lerenas, Marco, Alex Fernández y Jorge. Concretamente los 4 jugadores locales estaban en ese quinteto inicial. También jugaron el meta Rafa, Fran, Manolo, Sico, Luismi y Fairi.
En el equipo rival, en el Pozo, había alguna baja importante de algún jugador que había jugado el viernes por la noche con el Pozo B, con el equipo de División de Plata, pero estaba en la portería Pablo Barba, con Alberto, José Mario, Cobarro, el jugador ciezano internacional juvenil, y Cámara. El entrenador del equipo del Pozo acostumbraba a hacer los cambios a la rusa, para aquellos que no sean habituales del fútbol sala, es decir, que se hacen en un solo instante los 4 cambios de jugadores de campo, y cada 4 o 5 minutos, incluso menos, 3, cambiaba a los 4 jugadores de campo para que no bajaran la intensidad. Así que en pocos minutos salieron también José Miguel, Mayor, Samuel, Ramón, Yera, José Manuel y Paniagua, el jugador almeriense, quizá a nivel técnico de lo mejorcito con que cuenta el Pozo, un jugador zurdo de poca estatura pero de gran calidad. La velocidad con que juega el Pozo es indudablemente distinta a la que puede desenvolverse cualquier otro equipo de la categoría, pero para ello el Deportivo Abarán también le plantó cara e intentó ser tan rápido como ellos. Rápido en los repliegues defensivos, rápido en las contras y sobre todo con muchas piernas para poder defender a un equipo que era un auténtico ciclón, como demostró ya en el primer instante de juego. Sacó de centro y a los 4 o 5 segundos ya realizó el primer remate a puerta que pegó en el palo. Lo cierto es que esa era una clara declaración de intenciones de lo que quería hacer el equipo del Pozo, que no logró adelantarse en el marcador hasta el minuto 11, cuando Paniagua, el jugador del que antes hablábamos, puso el 0-1. 6 minutos más tarde, en el 17, Ramón hacía el 0-2 y parecía que el partido se iba a romper definitivamente. Pero en ese momento un cambio fue milagroso, porque salió a la cancha, o entró a la cancha, en este caso Marcos, en sustitución de su compañero Manolo, y en esa misma jugada, el propio Marcos, el jugador abaranero, remataba haciendo el 1-2. Este gol dio alas al equipo, que en ese mismo minuto 17, un minuto de auténtica locura, conseguía por mediación de Sico el empate a 2, lo que obligaba al entrenador del Pozo a pedir tiempo muerto. Un minuto más tarde, Fernando Cobarro, el jugador ciezano, hacía el 2-3, parecía que de nuevo llegaba la ventaja y que el tiempo muerto había servido para recargar las pilas al equipo visitante, pero antes del descanso, en el minuto 19, Alex Fernández volvía a marcar por parte local, poniendo de nuevo las tablas en el marcador, resultado con el que se llegaba al descanso. Un 3-3 inquietante, al menos para el equipo del Pozo, y yo creo que en cierta forma era un resultado que servía de acicate al equipo de Abarán de cara a la segunda parte. Pero nada más iniciarse el segundo tiempo, una u otra jugada en la que la mala suerte se cebó con el equipo de Abarán y dio ventaja al cuadro del Pozo. En el minuto 21, Manolo marcaba en propia meta en un balón centrado al segundo palo, en el que prácticamente el balón le rebotaba en los pies y nada podía hacer por evitar que el balón penetrara en la portería local. En el minuto 23, José Manuel hacía el 3-5 y en el 31 llegaba el 3-6, obra de Cobarro, que ya parecía totalmente definitivo. Quedaba prácticamente un cuarto de partido, algo menos, y 3 goles de ventaja para el Pozo, pues era una distancia prácticamente insalvable. Aún así, los chavales del equipo local no cejaron en su empeño y en el minuto 34, Alex Fernández conseguía el segundo tanto en su cuenta particular y cuarto del equipo, pero en la recta final, minutos 37 y 39, Ramón por partida doble volvía a marcar, consiguiendo 3 goles y siendo el máximo anotador de la tarde para establecer ese definitivo 4-8. Indudablemente un gran partido, un partido en el que yo creo que el público disfrutó, un partido en el que el Deportivo Abarán lo intentó por todos los medios y se lo puso difícil a todo un campeón como es el Pozo, y un equipo, el del Pozo, que demostró el por qué es campeón, indudablemente porque está actualmente a una distancia notable del resto de equipos que componen esta categoría, que es la flor y nata del fútbol sala nacional, pero ahí está el Pozo, cuidando su cantera, intentando ser campeón de España, y veremos qué es lo que hace esta temporada, hasta dónde puede llegar el equipo murciano. Nosotros presagiamos que hasta muy lejos, quizá hasta la gran final. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán.
En esta jornada 27, a falta de jugarse el partido Club Deportivo Murcia-Vedruna, que está aplazado al próximo miércoles, pasado mañana, a partir de las 20:30, los marcadores fueron los siguientes: Beliana 6, Pacote Bar 2, Elche 5, Albacete 4. Atención a ese marcador que ha sido muy positivo para los intereses del equipo de Abraham. Molina 7, Librilla 5, Pinatar 1, Calpe 4, Ciudad del Vino 5, Nueva Elda 2. Y el partido Aspe-Agrasala, como saben, no se jugó, 7-0 para Aspe, con lo que nos deja una clasificación encabezada por Aljucer El Pozo, campeón, con 79 puntos, seguido por Club Deportivo Murcia con 63 y un partido menos, tercero Deportivo Abarán con 57, cuarto Ciudad del Vino con 53, quinto Albacete 48, sexto Vedruna La Unión con 47, también con un partido menos, 46 tiene Calpe, Librilla octavo con 42, Beliana el noveno con 41, décimo Nueva Elda con 37, undécima plaza para Pinatar 35, duodécimos Molina con 34, decimotercero Elche 18, Pacote Bar decimocuarto con 16 y decimoquinto Aspe con 6 puntos en su haber. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Antes de dejar el fútbol sala, un par de consideraciones acerca de esta tabla clasificatoria y de lo que queda de competición. Actualmente el Deportivo Abarán, lógicamente, solamente puede aspirar a mantener la tercera plaza que ostenta en la actualidad. Quedan 9 puntos en juego. El Club Deportivo Murcia tiene 6 puntos más que el cuadro abaranero. Si gana su partido del miércoles serán ya 9, con lo que es prácticamente imposible darle alcance. Por otra parte, por detrás del equipo de Abarán se encuentran los dos manchegos, Ciudad del Vino, el equipo de Valdepeñas, que cuenta con 53, 6 puntos menos que el Deportivo Abarán. 4 puntos menos que el Deportivo Abarán a falta de 9, y el Albacete, que es quinto, con 9 puntos menos que el cuadro abaranero, con lo que es prácticamente imposible que pueda alcanzarle. Sería consiguiendo el pleno el equipo de Albacete y no consiguiendo ningún punto el Deportivo Abarán, que tiene un calendario difícil, pero que suponemos que seguirá consiguiendo victorias. El sexto es Vedruna con 47. Lógicamente, como tiene un partido menos, podría hacer 12 puntos todavía, se podría ir a 59, podría superar al Deportivo Abarán, pero lo vemos bastante complicado. Y de hecho, mirando los datos de los equipos, pues vemos como el Pozo, el campeón, es el equipo más goleador y el menos goleado, con diferencia. Que el segundo clasificado, el Club Deportivo Murcia, filial de Jumilla, también es el segundo en ambas clasificaciones, como equipo más anotador y como equipo menos goleado. Y el Deportivo Abarán, que es tercero, es cuarto. Es cuarto goleador y cuarto menos goleado. Y algunos pensarán, pues no es muy buen resultado, pero es que resulta, yo creo que sí lo es, porque denota un equilibrio mayor que los equipos que le persiguen. De hecho, el cuarto, el Ciudad del Vino, el equipo de Valdepeña, es el tercero que más goles ha conseguido, pero es el séptimo menos goleado. Es decir, aunque haya conseguido más goles, ha encajado con bastante más facilidad. En cambio, el Albacete le ocurre todo lo contrario. Es el tercero en la faceta de equipos menos goleados, pero es el séptimo, al igual que le ocurre con el otro equipo, con menos goles anotados. En fin, yo creo que son datos estadísticos, pero es bonito reseñarlo a veces y ver cómo ese equilibrio de goles a favor y en contra hace que el equipo abaranero haya conseguido más puntos que los equipos que están por debajo y que le pueden mejorar en alguna de las facetas, pero no en el equilibrio general. Y en cuanto a lo que queda de competición, pues el Deportivo Abarán tiene 2 partidos a domicilio, Librilla y Calpe en la última jornada, y en la 29ª recibirá en casa a Vedruna, un partido que promete ser bastante bonito. Por contra, el Ciudad del Vino ha de viajar a Pinatar para enfrentarse a Pacote Bar y a Librilla en la última jornada, y ha de recibir en casa al campeón, al equipo del Pozo, que suponemos querrá mantener esa vitola de equipo invicto. Y en cuanto al Albacete, el tercero en discordia en la lucha por esa tercera posición, pues recibe en casa a Pinatar, partido aparentemente fácil, viaja hasta Murcia para enfrentarse al segundo clasificado, al Club Deportivo Murcia, y en la última recibe a Molina. Con una y otra cuestiones, sin hacer el cuento de la lechera, teniendo en cuenta que quizá el calendario más difícil es el del Deportivo Abarán, habrá que exigirse un poquito más y habrá que pedirle a los jugadores que hagan un esfuerzo añadido para intentar mantener esa tercera plaza y terminar con el mayor número posible de puntos una temporada que está siendo un auténtico éxito, que ya podemos decir que ha sido sobresaliente, en la que indudablemente la peor noticia es no saber de la posible continuidad del equipo en la próxima temporada.
Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Y en cuanto a balonmano, pues tampoco fue una jornada brillante en cuanto a marcadores, pero sí en cuanto al ahínco, a las ganas que le pusieron nuestros equipos. En categoría masculina, en cadete, Abranera 30, Cartagena 31, partido disputado en la matinal del sábado, que fue un auténtico carrusel a lo largo de todo el encuentro, con distintas ventajas por parte de uno y otro conjunto. Es cierto que no se jugaban absolutamente nada, porque ambos son ya segundo y tercero, o tercero y segundo, indistintamente de cara a la fase final, por lo que serán rivales en semifinales. Lo único que quiere decir este resultado, lo único que quiere decir lo que fue en sí el partido, los 60 minutos del mismo, es que la igualdad va a ser la nota dominante en esa semifinal y que habrá que pelear hasta el último instante para lograr un puesto en la gran final. Es cierto que el equipo tuvo ventajas incluso de 3-4 goles mediada la segunda mitad, después de ir por debajo en el marcador con una gran reacción, pero posiblemente el hecho de tener una plantilla muy corta, algo muy distinto a lo que ocurre en el equipo de Cartagena, le pudo pasar factura al final, y de ahí esa victoria por la mínima del equipo de la ciudad portuaria. En la tabla clasificatoria ya está todo decidido. Águilas es el líder, el campeón de la liga regular, segundo actualmente es Cartagena con 19, tercero Asociación Abaranera con 18, cuarto Maristas con 14, los cuatro ya clasificados de forma matemática. Por tanto, las semifinales están servidas. Los días 16 y 17 de abril, en Águilas, Maristas Cartagena y Cartagena Asociación Abaranera. Segundo el equipo, pues podría ser caso de que el próximo fin de semana, en la última jornada de liga regular, en el enfrentamiento de los dos equipos de Cartagena, los colegiales, los de Maristas, lograran vencer al CAP. Pero insisto, que es totalmente inservible el que sea una cuestión u otra. Las semifinales, que es lo importante, ya tienen fecha, aunque no tengan todavía hora. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Y en cuanto a las féminas, en esta temporada pues súper exitosa del balonmano femenino abaranero, una vez más, este año bajo el club, el nombre de Asociación Abaranera, 4 equipos en liza y los 4 finalistas. ¿Qué más se puede pedir? Lo consiguieron las chicas del equipo juvenil, aunque no pudieran lograr la victoria después de perder en la prórroga. Lo han conseguido las chicas de Primera División, el jovencísimo equipo de Primera División, y ahí está también a la vuelta de la esquina las fases finales, tanto en cadetes como en infantiles. En el partido jugado el pasado sábado en Águilas 23, Asociación Abaranera 15, podríamos repetir lo que hablábamos antes de los chicos cadetes, que la poca profundidad de banquillo, la falta de algunas jugadoras por lesión, pues obligó a un esfuerzo exhaustivo a un equipo que perdía en el descanso por la mínima, 9-8, que incluso en el minuto 40 tenía una ventaja de 2 tantos en el marcador, pero que finalmente pues flaquearon la fuerza, y el equipo de Águilas, con mucha más experiencia y mucho más banquillo, pues pudo dar la vuelta al marcador para imponerse con relativa claridad. Pero el próximo fin de semana tendrán que rendir visita al pabellón Príncipe de Asturias, y esperemos que las chicas puedan al menos resarcirse de las derrotas que han cosechado este año frente a Águilas y conseguir una victoria que al menos forzaría el tercer partido. Pero de una u otra forma, notable como mínimo la temporada realizada por un equipo corto y joven, pero con mucho balonmano. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Y es que abril es un mes de balonmano, y más cuando los equipos llegan a las fases finales. Por cierto, en segunda división masculina, en las semifinales que comenzaban este fin de semana, parece que finalmente no se jugó el choque entre Club Balonmano Murcia y Ademur. Sí se jugó el CAP Cartagena Jumilla, donde a punto estuvo de saltar la sorpresa, y finalmente ganó en la prórroga de 1 el equipo cartagenero. En categoría juvenil masculina, el UCAM Balonmano Murcia se proclamaba campeón al vencer en la final a Maristas de Cartagena, un UCAM que tuvo que pasar a la final por penalti después de empatar en los 60 minutos y en la prórroga ante Ademur en la tarde del sábado. Y como les decía, abril, mes de balonmano. Atención los aficionados, aquellos aficionados que han dejado de acudir al balonmano. Si les gustan las emociones fuertes y si les gustan los partidos decisivos, este mes de abril así lo es. El próximo sábado
El próximo fin de semana, 9-10 de abril, tendremos la fase final cadete femenina. Recordemos, el equipo de la Asociación Abarranera, líder absoluto de la categoría, se presenta como claro favorito. El viernes hablaremos largo y tendido, será el leitmotiv de este programa de Polideportivo. También el sábado se jugará ese segundo partido de la final entre Asociación Abarranera y Águilas en primera femenina. El siguiente fin de semana, 16-17 de abril, se jugará la fase final cadete masculina en Águilas, como ya decíamos, con las semifinales decididas. El 23-24 de abril será de reposo en lo que al balonmano de Abarán se refiere, porque no nos tocará ninguna fase final, pero terminaremos el mes, el 30 de abril y 1 de mayo, con la fase final infantil femenina, de nuevo en Abarán. También tendrá su protagonismo en este programa y quizá el equipo con mayores posibilidades. En fin, abril, mes del balonmano, indudablemente, pero recuerden que el próximo fin de semana también vuelven todas las fases del fútbol y por tanto tendremos mucho de qué tratar en nuestro siguiente programa, que será Dios mediante el viernes. Hoy ponemos aquí el punto final, agradeciéndole como siempre su atención, esperando que disfruten de la semana a pesar de la lluvia y recordando que el viernes tienen de nuevo una cita aquí con todo el deporte local en Polideportivo. Gracias por su atención, muy buenas noches y hasta el próximo viernes.